Ray Dalio empezó en un apartamento de 2 habitaciones en Long Island, hijo de un músico de jazz profesional que apenas podía llegar a fin de mes. Hoy, décadas después, su patrimonio supera los $20,000 millones. Pero lo que me fascina no es la llegada, es el recorrido de los primeros $100,000 que acumuló trabajando como caddy de golf, y luego, como analista junior, ganando un modesto salario. Porque fue allí, en esos primeros años del salario común, donde Dalio desarrolló los principios que luego documentaría en sus libros y que, según un análisis de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, representan algunos de los marcos más replicables para generar riqueza a partir de ingresos limitados. Y he aquí el punto crucial del que pocos se dan cuenta. La diferencia entre quienes acumulan los primeros 100,000 y quienes nunca empiezan de cero no está en la suerte, en el salario astronómico o en las herencias. Se trata de 5 principios que Dalio identificó a lo largo de décadas de estudio de patrones económicos y que los datos de la Reserva Federal confirman como determinantes. Lo fascinante es que estos principios funcionan precisamente porque no dependen de ganar mucho, sino de comprender profundamente cómo funciona realmente el dinero. Permítanme mostrarles exactamente qué separa a quienes acumulan riqueza de quienes simplemente sobreviven financieramente, aunque ganen poco. Antes de seguir adelante, ¿desde qué ciudad estás mirando? Comente allí porque me encanta mapear la geografía de quienes buscan una educación financiera en profundidad. Suscríbete al canal y deja un me gusta si valoras el contenido basado en datos reales, porque eso es exactamente lo que vamos a explorar durante los próximos minutos. La primera lección que enfatiza Dalio y que está documentada tanto en los principios como en los análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales es algo que él llama tasa de ahorro radical, ajustada a la realidad. No se trata de ahorrar el 50% de tus ingresos, como sugieren irresponsablemente algunos gurús. Se trata de comprender matemáticamente el poder de lo que Dalio llama pequeños porcentajes compuestos en el tiempo. Una investigación de Fidelity Investments, que analizó a más de 10,000 millonarios que comenzaron desde abajo, reveló un patrón sorprendente. Su tasa de ahorro promedio en los primeros 5 años no fue del 30 o 40%. Era el 12%. 12% constante, mes tras mes, año tras año, sin falta. Y aquí está la idea crucial que convierte ese número de irrelevante a poderoso. Dalio ha descubierto a lo largo de décadas de gestión de fondos que los primeros 100,000 son exponencialmente más difíciles que los segundos 100,000, que a su vez son más difíciles que los terceros. No linealmente difícil, exponencialmente difícil. ¿Por qué? Porque el interés compuesto necesita una masa crítica para empezar a trabajar visiblemente a tu favor. Cuando tienes $1,000 invertidos al 8% anual, ganas $80. Psicológicamente insignificante. Pero cuando tienes $100,000 invertidos al 8% anual, ganas $8,000. De repente, el interés compuesto empieza a parecer un salario adicional. Los datos de la Reserva Federal sobre la acumulación de riqueza familiar confirman este patrón. Las familias que cruzan la marca de los 100,000 en activos invertidos tienen un 420% más de probabilidades de llegar a los 500,000 en los próximos 10 años, en comparación con las familias que nunca cruzan los 100,000. 420% más grande. Esta cifra es tan significativa que los economistas la llaman efecto umbral. Así que la primera lección de Dalio sobre cómo llegar a 100,000 con muy poco dinero no se trata de privaciones salvajes. Se trata de identificar matemáticamente qué porcentaje puedes mantener consistentemente sin comprometer las necesidades básicas o la calidad de vida mínima, y luego transformar ese porcentaje en un automatismo absoluto.
Dalio cuenta que cuando trabajaba como analista junior en Nueva York, antes de fundar Bridgewater, su estrategia era simple. El 12% del salario neto saldría automáticamente de la cuenta el mismo día del depósito. Era innegociable. No dependía de la disciplina diaria. Fue sistémico. Y aquí está el principio profundo. La riqueza no se construye con decisiones diarias de ahorrar o no ahorrar. Se construye eliminando la toma de decisiones de la ecuación mediante la automatización. Un estudio de la Universidad de Harvard sobre la formación de hábitos financieros mostró que las personas que automatizan los ahorros tienen una tasa de adherencia del 87% en 12 meses, mientras que las personas que dependen de la toma de decisiones manual tienen una tasa de solo el 19%. La diferencia no es pequeña, es categórica. Déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Cuánto has sacrificado creyendo que algún día dará sus frutos? ¿Te levantas temprano? ¿Cumples el horario? ¿Aceptas la presión? ¿Te quedas despierto toda la noche cuando lo necesitas? Haz todo lo que te digan que hagas. Y aún así, el dinero nunca parece suficiente. Nunca quedan sobras. Nunca trae paz. No es falta de esfuerzo. No es falta de mérito. Es porque te enseñaron a jugar un juego que fue hecho para que nunca ganaras. Verdadero. A medida que se trabaja más, el costo de vida aumenta. Cuanto más te dedicas, el sistema exige más. Y normalizas el cansancio, la ansiedad, la sensación de estar siempre corriendo detrás. El libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? No es una motivación barata. Muestra lo que hay detrás de esta sensación de estar siempre debiendo dinero para el próximo mes. Expone hábitos que parecen inofensivos, pero que agotan sus ingresos. Revela por qué el esfuerzo por sí solo no genera estabilidad. Si sientes que estás haciendo todo bien, y aún así sigues estancado, tal vez el problema nunca fuiste tú. Descargar ahora. Leer. Pregunta. El enlace está en el comentario fijado. No sigas insistiendo en una fórmula que ya te está agotando. Pero Dalio añade una capa crucial que la mayoría ignora. El porcentaje debe ser lo suficientemente sostenible como para que no sea necesario retroceder. Porque cada vez que rompes el sistema, no solo pierdes ese mes de ahorros, dañas la estructura psicológica que estabas construyendo. Los investigadores de Yale que estudian el comportamiento financiero descubrieron que interrumpir un hábito de ahorro establecido requiere un promedio de 4 meses para restablecerse, no unos pocos días, como sugiere el sentido común. 4 meses de acumulación perdida porque fuiste demasiado ambicioso con el porcentaje inicial. Entonces, según Dalio, la matemática correcta es identificar el máximo que puedes ahorrar cómodamente. Ahora reduzca ese número en un 20%. Este es tu punto de partida, porque es mejor acumular un 10% consistentemente durante 5 años que un 25% durante 8 meses consecutivos de colapso. La segunda lección de Dalio es lo que él llama costo de oportunidad real versus costo nominal. Esta distinción, que parece técnica, es en realidad la diferencia entre quienes entienden el dinero y quienes simplemente lo mueven. Dalio explica que cuando hoy gastas $100, no estás gastando $100. Está gastando lo que esos $100 se convertirían con el tiempo si se invirtieran. Si tiene 25 años e invierte $100 a una tasa conservadora del 8% anual, a la edad de 65 años, esa cifra se convierte en aproximadamente $2,172. Entonces esa cena de $100 no costó 100. Le costó $2,172 a su yo futuro. Comenta aquí. ¿Alguna vez has pensado en comprar desde esta perspectiva temporal o es algo nuevo? Las historias reales enriquecen el aprendizaje colectivo y leo todos los comentarios. Ahora bien, Dalio no sugiere que nunca gastes nada,
porque todo tiene un costo de oportunidad. Sería una vida miserable e insostenible. Lo que sugiere es un conocimiento categórico del comercio que está realizando. Una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica sobre la toma de decisiones financieras reveló que las personas que comprenden el costo de oportunidad real toman decisiones de gasto aproximadamente un 34% más alineadas con los objetivos a largo plazo en comparación con las personas que piensan solo en el costo nominal. El 34% de una mejor alineación da como resultado, a lo largo de una década, una diferencia de activos promedio de $187,000, según el mismo estudio. Déjame darte un ejemplo concreto que Dalio utiliza a menudo. Estás pensando en comprar un coche nuevo de $30,000 cuando el actual todavía funciona perfectamente. Costo nominal, $30,000. Costo de oportunidad real suponiendo 30 años hasta la jubilación y un retorno del 8%, aproximadamente $302,000. Está intercambiando $302,000 de su capital futuro por un automóvil más nuevo de unos años. ¿Vale la pena este intercambio? A veces vale la pena. Si el coche nuevo es fundamentalmente más seguro, más fiable, reduce los costes de mantenimiento o es necesario para trabajar, el intercambio puede ser racional. Pero a menudo no vale la pena y la gente realiza estos intercambios sin siquiera darse cuenta de la magnitud de lo que están intercambiando. Dalio dice que en los primeros años de acumular los $100,000, aplicó este marco a cada decisión superior a $50, no como una forma de tortura psicológica, sino como claridad en la toma de decisiones. Y aquí está el principio fundamental. Cuando comprende el costo de oportunidad real, sus prioridades se reorganizan naturalmente. No necesitas una disciplina forzada, porque la comprensión matemática del intercambio cambia lo que quieres. Un estudio de la Universidad de Chicago sobre economía del comportamiento lo confirma. Las personas expuestas a cálculos de costos de oportunidad demuestran cambios en las preferencias, no solo cambios en el comportamiento. Realmente empiezan a querer cosas diferentes cuando comprenden las verdaderas compensaciones. Esto es transformación, no represión. Pero Dalio añade un matiz crítico. No todo debe analizarse bajo el coste de oportunidad. Las experiencias que generan recuerdos duraderos, aprendizajes fundamentales, conexiones humanas profundas o salud física y mental tienen retornos que no se pueden capturar en hojas de cálculo. El sabedoria se trata de discernir qué agrega genuinamente un valor inconmensurable versus qué es el consumo por impulso, el estatus o el vacío emocional disfrazado de necesidad. La tercera lección que enfatiza Dalio es desarrollar competencia económica antes de expandir los niveles de vida. Esto va en contra de prácticamente todo lo que promueve nuestra cultura. La narrativa común es: recibiste un aumento, mereces gastar más. Dalio lo invierte completamente. Tienes un aumento, debes invertir más. Porque un aumento de los ingresos sin una mayor competencia financiera es una receta estadística para una inflación del estilo de vida que consume todos los ingresos adicionales sin generar riqueza. La investigación de la Reserva Federal sobre movilidad económica analizó decenas de miles de trabajadores durante 20 años. Encontró que las personas que aumentaron sus ingresos en un promedio del 40%, pero mantuvieron un nivel de vida relativamente estable, acumularon, en promedio, 13 veces más riqueza que las personas que aumentaron sus ingresos en un 40% y ampliaron proporcionalmente su nivel de vida. 13 veces más riqueza con el mismo aumento de ingresos. La diferencia no era cuánto ganaban. Eso es lo que hicieron con lo que ganaron. Dalio llama a esto ampliar la brecha. Ampliar la brecha entre lo que se gana y lo que se gasta. Cada dólar de brecha adicional son dólares que pueden destinarse a activos que funcionen para usted de forma permanente.
Y he aquí el brutal patrón matemático del que la mayoría no se da cuenta. Si gana $4,000 al mes y gasta 3,800, su tasa de ahorro es del 5% $200 al mes. Si obtiene un aumento de sueldo de $5,000 y aumenta sus gastos a 4,700, su tasa de ahorro seguirá siendo del 6%, $300 al mes. Aumentó sus ahorros solo en un 50%, aunque sus ingresos aumentaron en un 25%. Ahora escenario alternativo. Ganas 4,000 y gastas 3,800. Recibe un aumento a 5,000, pero mantiene los gastos en 3,800. Sus ahorros saltan de 200 a $1,200 al mes. Incremento del 500% en la capacidad de acumulación del mismo 25% de aumento salarial. Este es el poder de la competencia económica. El estudio de Fidelity sobre millonarios hechos a sí mismos reveló que el 82% de ellos experimentaron un periodo de 5 a 10 años en el que los ingresos aumentaron significativamente, pero el nivel de vida se mantuvo prácticamente sin cambios. 82%. No es una coincidencia, es estándar. Dalio describe que entre los 25 y los 32 años, periodo en el que sus ingresos como analista y luego gerente crecieron sustancialmente, continuó viviendo en el mismo modesto departamento, conduciendo el mismo auto usado y a menudo comiendo en casa. No por codicia, sino por una profunda comprensión de que esos años eran una ventana de oportunidad para crear una base de activos que cambiaría toda la trayectoria futura. Y aquí está la idea psicológica crucial. Mantener un nivel de vida estable durante un aumento de ingresos no es tan difícil como parece porque ya estás adaptado a ese nivel. Ya sabes vivir con 3,800 al mes. No es necesario desarrollar una nueva adaptación, mientras que la ampliación del nivel de vida crea una nueva base que luego se vuelve psicológicamente irreversible. Los economistas conductuales llaman a esto la cinta de correr hedonista. Elevas tu estándar, te adaptas rápidamente, y ahora ese alto estándar se convierte en la nueva normalidad que defiendes emocionalmente. Regresar se siente como una privación insoportable, incluso si objetivamente vivías felizmente con menos hace unos meses. Las investigaciones de la Universidad de Princeton sobre la felicidad y los ingresos han demostrado que la satisfacción con la vida aumenta con los ingresos hasta aproximadamente $75,000 al año, y luego se estabiliza. Los aumentos más allá de este punto generan rendimientos decrecientes en bienestar, pero costos crecientes en mantenimiento estándar. Por eso, Dalio propone un protocolo específico. Cuando los ingresos aumentan, dirigir al menos el 70% del aumento neto al ahorro y la inversión durante los primeros 5 años de creación de riqueza. Permite el 30% para micromejoras en la calidad de vida, pero bloquea la mayoría para la acumulación. Después de los primeros 100,000 acumulados, las matemáticas cambian porque el interés compuesto comienza a funcionar visiblemente a tu favor. Si este nivel de profundidad marca una diferencia para usted, expréselo con me gusta y comparta, porque así es como le comunica al algoritmo que existe una demanda de contenido educativo denso, ayudando a otros a encontrar análisis que vayan más allá de lo superficial. No solo estás cansado del trabajo, estás cansado de esforzarte y no moverte, cansado de mirar la balanza y pensar, ¿cómo voy a hacerlo si me mato trabajando? Cansado de escuchar que solo hay que trabajar un poco más, esforzarse un poco más, aguantar un poco más. La verdad es dura. Trabajar más no te hace más rico. Te hace estar más ocupado, más presionado y más vulnerable. El libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Fue escrito para aquellos que ya se han dado cuenta de que algo no funciona. Muestra por qué aumentar el esfuerzo no siempre aumenta los resultados. Muestra dónde se escapa el dinero.
muestra lo que nadie explica cuando hablan de prosperidad. Puedes continuar automáticamente, o puede comprender qué es lo que realmente está frenando su vida financiera. Descárgalo ahora, mientras aún esté disponible en el comentario fijado. Antes de que pase otro mes y todo siga exactamente igual. La cuarta lección de Dalio es lo que él llama optimizar las decisiones de alta frecuencia frente a las de baja frecuencia. Este principio cambia por completo dónde se debe invertir la energía de optimización financiera. El sentido común hace que la gente pase horas buscando cupones de descuento para ahorrar $3 en la compra de comestibles, pero no dedica ni media hora a negociar salarios, revisar seguros, refinanciar deudas u optimizar inversiones. Dalio señala que las decisiones de baja frecuencia, aquellas que se toman una vez y tienen un impacto durante meses o años, tienen una magnitud de impacto exponencialmente mayor que las decisiones de alta frecuencia. Negociar $5,000 más en salario anual es una decisión única que suma $5,000 al año, cada año, potencialmente durante décadas. Esto, agravado a lo largo de una carrera, puede significar una diferencia en activos de cientos de miles de dólares. Pero ahorrar $3 semanales en el supermercado, mediante cupones, aunque asciende a $156 al año, requiere un esfuerzo continuo cada semana y es de una magnitud absoluta mucho menor. El análisis de la asignación de atención financiera de la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que las familias de altos ingresos dedican un promedio de 3 veces más tiempo a decisiones de baja frecuencia: carrera, vivienda, seguros, inversiones, deudas, mientras que las familias de bajos ingresos dedican desproporcionadamente más tiempo a decisiones de alta frecuencia: cupones, promociones, pequeños ahorros diarios. Y aquí está la paradoja. Las familias de bajos ingresos son exactamente las que más se beneficiarían de optimizar las decisiones de baja frecuencia, pero a menudo no lo hacen porque carecen del conocimiento o la confianza para negociar en estos ámbitos. Dalio sugiere un marco específico: identificar las 5 decisiones financieras de mayor impacto durante los próximos 12 meses. Generalmente son salario, vivienda, transporte, seguros, inversiones. Dedica 10 horas de investigación y preparación a cada una de estas 5 decisiones. 50 horas al año. Menos de 1 hora a la semana. Pero el rendimiento de esas 50 horas, según los datos, supera con creces los cientos de horas dedicadas a optimizaciones marginales. Ejemplo concreto: ganas $50,000 al año. Dedicar 10 horas a investigar cómo negociar un aumento, preparar un caso de valor y practicar la negociación puede resultar en un aumento de $3,000 a $5,000. Eso supone un retorno de $300 a $500 por hora de esfuerzo. Compárese eso con trabajar horas extras a $25 la hora. Las matemáticas son claras, pero la psicología muchas veces no lo es. Porque negociar un salario es incómodo, incierto y requiere habilidades que quizás no domines. Si bien trabajar horas extras es cómodo, seguro que utiliza habilidades que ya tiene. Así que la gente gravita hacia lo cómodo de bajo retorno y evita lo incómodo de alto retorno. Una investigación de la Universidad de Harvard sobre negociación salarial mostró que el 57% de los profesionales nunca han negociado un salario en su vida. Nunca. Y el análisis longitudinal reveló que las personas que comercian regularmente acumulan, a lo largo de 30 años de carrera, entre $500,000 y $1 millón más que las personas con calificaciones similares que no comercian. De 500,000 a 1 millón. No porque sean más competentes, sino porque están más dispuestos a tener conversaciones incómodas de baja frecuencia. Dalio aplica el mismo principio a la vivienda. La mayoría de las personas dedican más tiempo a elegir un restaurante para cenar que a analizar si deberían comprarlo.
alquilarlo, dónde vivir y cuántos ingresos comprometer. Pero las decisiones sobre vivienda afectan sus finanzas durante años, a veces décadas. La regla tradicional dice que no se debe gastar más del 30% de los ingresos brutos en vivienda. Dalio sugiere que durante la fase de acumulación de los primeros 100,000, un 20% sería más prudente si fuera viable, porque cada punto porcentual menos en vivienda es un punto adicional disponible para inversión. Para una persona que gana 4,000 al mes, la diferencia entre el 30% y el 20% es $400 al mes, 4,800 al año. Invertido al 8% durante 10 años, se convierte en aproximadamente $73,000. Decisión de vivienda de $73,000. No es una decisión pequeña. La quinta y última lección de Dalio es crear múltiples fuentes de microingresos incluso mientras se gana dinero. UCO. Mucha gente aquí lo confunde con la tóxica cultura del ajetreo, que promueve trabajar 120 horas a la semana. No es eso. Dalio habla de crear pequeñas transmisiones adicionales que no dependan linealmente de tu tiempo. Y aquí está la distinción crucial. El ingreso activo es un ingreso en el que se intercambia directamente tiempo por dinero. 40 horas trabajadas, X dólares ganados. Los ingresos pasivos o semipasivos son aquellos en los que invierte tiempo o dinero una vez y recibe rendimientos de forma continua. Ejemplos que Dalio destaca: regalías por propiedad intelectual, dividendos de inversiones, ingresos por propiedades alquiladas, productos digitales vendidos automáticamente, participación en negocios que no requieren presencia constante. El error común es pensar que estas fuentes solo son accesibles para los ricos. Pero la investigación de la Reserva Federal sobre las fuentes de ingresos de los millonarios hechos a sí mismos reveló que el 88% de ellos crearon su primera fuente de ingresos adicionales mientras aún ganaban un salario modesto, no después de hacerse ricos. La primera fuente adicional promedio generaba solo $130 al mes. 130. No transformó la vida de inmediato, pero estableció un estándar mental y práctico de que los ingresos no necesitan provenir de una sola fuente. Y aquí está el poder compuesto. Si creas una fuente adicional de $130 al mes e inviertes el 100% de esa cantidad sin depender de ella para los gastos corrientes, en 5 años, al 8%, acumularás aproximadamente $9,500. Pero más importante que el número es la competencia que desarrolló al crear esa fuente. Porque ahora puedes crear segundas y terceras fuentes usando el mismo marco. Dalio sugiere comenzar con lo que él llama apalancamiento del conocimiento existente. ¿Sabes ya algo por lo que otras personas pagarían por aprender? ¿Tiene habilidades que otros subcontratarían? ¿Puedes crear un proceso, plantilla, recurso digital que resuelva un problema recurrente? El análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales de la Economía Secundaria mostró que aproximadamente el 34% de los estadounidenses tienen algún tipo de ingreso adicional más allá de su trabajo principal. Y la mediana de este ingreso adicional es exactamente $350 mensuales. No cambia vidas por sí solo, pero la inversión cambia constantemente la trayectoria de los activos. Para seguir profundizando la educación financiera con análisis como este, suscríbete porque publico contenido de este nivel periódicamente, explorando principios que instituciones como la Reserva Federal, el Banco Mundial y los economistas conductuales identifican como determinantes para generar riqueza desde cualquier nivel de ingreso. Ahora viene la parte crucial: integrar estas 5 lecciones en un protocolo coherente que funcione en la vida real, no solo en teoría. Porque los principios aislados son interesantes, pero un protocolo integrado es transformador. Dalio lo estructura en fases temporales específicas. La primera fase, a la que él llama fundación,
Suele durar entre los primeros 12 y 18 meses. Objetivo único: establecer una automatización consistente del ahorro, incluso si el porcentaje es modesto. Si puedes conseguir el 10%, perfecto. Si puede obtener el 5%, comience con el 5%. Lo importante es crear un sistema que funcione sin depender de la disciplina diaria. Un estudio de la Universidad de Duke sobre la formación de hábitos demostró que las conductas automatizadas tienen una tasa de mantenimiento del 91% en 12 meses, frente al 18% de las conductas que dependen de una toma de decisiones consciente y repetida. 91 contra 18. La automatización no es un detalle, es una base. Durante la fase de fundación, también comienza a estudiar los principios básicos de inversión. Dalio es tajante: no hace falta ser un experto en el mercado para invertir bien. Es necesario comprender 4 conceptos: diversificación, costo de oportunidad, interés compuesto y rendimiento ajustado al riesgo. Estos 4 conceptos, según el análisis de la Oficina Nacional de Investigación Económica, explican aproximadamente el 87% de la variación en los resultados de inversión a largo plazo entre los inversores minoristas. 87% 4 conceptos. No necesita un título en finanzas, necesita un conocimiento profundo de algunos principios fundamentales. La fase 2, la optimización, generalmente comienza entre 18 y 24 meses después del inicio. Ahora tienes el hábito establecido de guardar automáticamente. La segunda fase consiste en aumentar el porcentaje o aumentar los ingresos para aumentar la cantidad absoluta ahorrada. Aquí aplica la lección 4. Identifique sus 5 decisiones más impactantes. Probablemente el salario esté en la lista. Se toma el tiempo necesario para prepararse adecuadamente para la negociación. La investigación de la Reserva Federal sobre la negociación salarial indicó que 10 horas de preparación aumentan la probabilidad de éxito en un 62% y la magnitud promedio del aumento en aproximadamente un 38% en comparación con negociar sin preparación. 62% más probabilidades de tener éxito y 38% más cuando tiene éxito. Retorno medible del tiempo invertido. También podrás explorar la lección 5. Posibilidad de ingresos adicionales. No es necesario que sea elaborado. Si sabes cómo hacer algo que otros pagarían por no hacer, tienes una base para el servicio. Si sabes algo por lo que otros pagarían por aprender, tienes una base para la educación. Si puedes crear algo, una vez que otros comprarían una y otra vez, tienes una base de productos. El análisis de Fidelity de acumuladores de riqueza a partir de ingresos modestos mostró que el 73% de ellos probaron de 3 a 7 ideas de ingresos adicionales antes de encontrar una que funcionara de manera consistente. El 73% necesitó múltiples intentos. Así que la expectativa correcta no es hacerlo bien la primera vez, sino persistir a través del aprendizaje. La fase 3, la aceleración, generalmente comienza cuando se alcanza la marca acumulada de $25,000 a $50,000. Aquí las matemáticas comienzan a cambiar notablemente porque el interés compuesto sobre esta base comienza a generar retornos que usted siente. El 8% de $25,000 son $2,000 al año. Empiezas a ver crecer tus inversiones no solo por lo que agregas, sino por lo que generan. Psicológicamente, esto es transformador. Una investigación de la Universidad de Chicago sobre la motivación financiera ha demostrado que ver cómo funcionan los rendimientos de las inversiones aumenta notablemente la adherencia al ahorro en un promedio de un 43%. Porque ahora no es solo sacrificio, es un sistema funcionando. En la fase 3 también es donde potencialmente se puede implementar la lección 3 de manera más agresiva.
Si los ingresos aumentaron, pero se mantuvo un patrón relativamente estable, la brecha creció. Ahora se maximiza esa brecha dirigiendo entre el 70 y el 80% de los aumentos a la inversión. Y aquí Dalio añade una capa sofisticada. Se empieza a diversificar los tipos de activos. No solo acciones de empresas a través de fondos indexados, sino también inversiones potencialmente de pequeñas empresas, fideicomisos de inversión inmobiliaria, bonos, diferentes clases que tienen baja correlación entre sí. El análisis realizado por el BIS, Banco de Pagos Internacionales, sobre el desempeño de la cartera durante 4 décadas confirmó que una diversificación adecuada reduce la volatilidad sin sacrificar los rendimientos esperados a largo plazo. Los datos muestran que una cartera diversificada en 6 clases de activos tiene una volatilidad promedio de 41% menor que una cartera concentrada en una sola clase, manteniendo un rendimiento promedio similar. Un 41% menos de volatilidad significa un 41% menos de posibilidades de que entre en pánico y venda en el momento equivocado, que es estadísticamente el error más caro que cometen los inversores. La fase 4, el impulso, normalmente comienza cuando se cruzan los $75,000 a $100,000 acumulados. Ahora estás viendo el verdadero poder del interés compuesto. El 8% de cada 100,000 son $8,000 al año. Sus inversiones generan un valor equivalente al trabajo a tiempo parcial, sin que usted trabaje a tiempo parcial adicional. Y aquí está el fascinante fenómeno psicológico que describe Dalio. Una vez que ves un sistema funcionando a escala, tu relación con el dinero cambia fundamentalmente. Se deja de ver el consumo como un objetivo y se empieza a ver el capital trabajando como un objetivo, porque te das cuenta visceralmente de que cada dólar invertido es un dólar que trabaja permanentemente a tu favor. Una investigación de la Harvard Business School sobre el cambio de mentalidad financiera identificó que hay un punto de inflexión, generalmente entre $50,000 y $120,000 acumulados, donde las personas experimentan un cambio cognitivo de ganar para gastar a ganar para invertir. Y este cambio, según los datos, es un predictor más fuerte de la riqueza futura que los ingresos, la educación o la edad, porque la mentalidad dirige las decisiones. Las decisiones crean hábitos y los hábitos determinan la trayectoria. Ahora hablemos de trampas específicas que Dalio identifica y que destruyen el progreso de las personas que estaban acumulando bien. Primer obstáculo: la comparación social. Estás acumulando constantemente, digamos $500 mensuales. Ese es un excelente progreso. Pero ves a un colega comprando un coche nuevo, a otro haciendo un viaje caro, a un tercero viviendo en un apartamento mejor, y empiezas a sentir que te estás quedando atrás. Dalio llama a esto presión financiera de los pares, y es una de las fuerzas más destructivas para la acumulación de riqueza. ¿Por qué? Debido a que la mayoría de las personas que exhiben un alto consumo no tienen riqueza, tienen deudas. La investigación de la Reserva Federal sobre el patrimonio neto por grupo de ingresos reveló datos sorprendentes. El 43% de las familias en el quintil superior de ingresos tienen un patrimonio neto más bajo que las familias en el segundo quintil. 43%. Porque ganan más, pero también gastan desproporcionadamente más. La apariencia de riqueza no es riqueza. A menudo es lo opuesto a la riqueza. El análisis de fidelidad mostró que los millonarios promedio o conduce un automóvil de 8 años, vive en una casa que cuesta menos de 3 veces su ingreso anual y gasta menos del 20% de su ingreso en artículos discrecionales. Mientras que la persona promedio con deudas sustanciales conduce un automóvil de 2 años de antigüedad, vive en una casa que cuesta 5 veces su ingreso anual y gasta más del 40% de sus ingresos en artículos discrecionales.
Quienes parecen ricos muchas veces no lo son. Los que son ricos muchas veces no lo parecen. Por eso Dalio sugiere: ignorar por completo lo que otros consumen. Concéntrate exclusivamente en lo que estás construyendo. Error 2. Optimización prematura. Ha acumulado $10,000 y comienza a leer sobre comercio, criptomonedas, opciones y estrategias complejas. Dalio es sencillo. Durante la fase de acumulación de los primeros 100,000, la complejidad es el enemigo, no el aliado. ¿Quieres aburrido, predecible y probado? Fondos indexados de mercado amplio de bajo costo. Una investigación de la Universidad de Chicago que comparó los rendimientos de los inversores activos frente a los pasivos durante 15 años mostró que el 92% de los inversores activos, aquellos que intentan sincronizar el mercado o seleccionar activamente acciones, obtuvieron rendimientos más bajos que los inversores pasivos, que simplemente compraron índices y mantuvieron. 92%. Tienes un 8% de posibilidades de superar la estrategia pasiva si eres activo. Y este esfuerzo consume tiempo, energía mental, aumenta el estrés y estadísticamente resulta en un menor retorno. Las matemáticas son claras. La simplicidad vence a la acumulación. Tercer error. Pausa en la acumulación. Has acumulado $20,000. Ahora piensas: voy a tomarme un descanso de unos meses para disfrutarlo un poco. Dalio demuestra que una pausa de 3 meses cuesta mucho más que 3 meses de cotizaciones. ¿Por qué? Porque se rompe el impulso psicológico que tardó meses en generarse. Y los datos de Yale sobre la formación de hábitos muestran que interrumpir un hábito financiero establecido requiere un promedio de 117 días para restablecer su nivel anterior. Casi 4 meses para volver al punto de partida tras un descanso de 3 meses. No hiciste una pausa durante 3 meses, hiciste una pausa durante 7. Matemáticas de comportamiento brutal. Trampa 4. Inflación del estilo de vida disfrazada de inversión en uno mismo. Lees que debes invertir en ti mismo. Entonces, compras un curso de $5,000, un equipo de $3,000 y un programa de tutoría de $10,000. Dalio no está en contra de la inversión en educación o desarrollo, pero se pregunta: ¿esta inversión tiene un retorno mensurable o es consumo disfrazado? Un curso de $5,000 que aumenta tus ingresos o tu capacidad profesional en más de $5,000 es una inversión. Un curso de $5,000 que te hace sentir productivo, pero que en realidad no cambia nada, es caro. El análisis realizado por la Oficina de Estadísticas Laborales sobre el retorno de la educación continua mostró que los cursos y certificaciones con un claro retorno de la inversión positivo tienen características específicas. Son credenciales reconocidas en el mercado, desarrollan habilidades mensurables, tienen una tasa de empleabilidad documentada o un aumento salarial. Los cursos, sin estas características, independientemente del precio, suelen tener una rentabilidad cercana a cero. Entonces, Dalio se pregunta antes de cualquier inversión en ti mismo: ¿esto aumentará mis ingresos o reducirá mis costos en una cantidad mayor que la inversión en los próximos 24 meses? Si la respuesta es incierta, probablemente no se trate de inversión, sino de consumo. Ahora completa la integración práctica. Implementas las 5 lecciones simultáneamente en todas las fases. Mes 1 al 18. Establece la automatización del ahorro de al menos 8 a 12% de los ingresos netos. Invierta tiempo estudiando los 4 conceptos fundamentales de inversión. Empiece a aplicar el marco del costo de oportunidad a decisiones de más de $50. Identifica la decisión de baja frecuencia más impactante de los próximos 12 meses y dedica 10 horas a optimizarla. Normalmente, salario o vivienda. Explore posibilidades de ingresos adicionales,
aprovechando el conocimiento existente y probando 2 o 3 ideas diferentes. Mes 19 al 36. Aumentar el porcentaje de ahorro de 15 a 20% si los ingresos lo permiten, o mantener el porcentaje pero aumentar el valor absoluto mediante el aumento de los ingresos. Implementa una diversificación de inversión básica en 3 clases de activos: acciones a través de fondos indexados, bonos y potencialmente REIT. Establecer al menos una fuente de ingresos adicionales que genere un mínimo de $100 mensuales e invertir el 100% de ese monto adicional. Negociar salario o cambiar de trabajo si el análisis muestra que está significativamente por debajo del mercado. Mantiene un nivel de vida estable a pesar de los aumentos en los ingresos. Mes 37 a 60. En este punto, probablemente haya acumulado entre $40,000 y $70,000, dependiendo de los ingresos iniciales y la tasa de ahorro. Ahora empiezas a ver que el interés compuesto funciona visiblemente. Concéntrese en aumentar las fuentes de ingresos adicionales o crear una segunda fuente. Considere más cambios de carrera significativo si los datos muestran una oportunidad para un aumento de ingresos del 20% o más. Revisa la cartera para asegurar una adecuada diversificación y reequilibrio. Resista firmemente la tentación de la inflación del estilo de vida. Mes 61 en adelante. Cruzas los $100,000 acumulados. Matemáticamente, ahora el interés compuesto empieza a parecer un segundo salario. El 8% de 100,000 son 8,000 anuales, aproximadamente 667 mensuales. Le pagan $667 al mes por decisiones que tomó hace años. Esto cambia fundamentalmente su forma de pensar acerca de cada nueva decisión, porque te das cuenta de que la decisión de invertir hoy es crear un pago permanente en el futuro. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica sobre la acumulación de riqueza a largo plazo siguió a 10,000 personas durante 25 años. Encontró que la principal diferencia entre aquellos que acumularon una riqueza significativa a partir de ingresos modestos y aquellos que permanecieron estancados financieramente no fue la inteligencia, no fue la educación formal, no fue la suerte. Fue una implementación consistente de principios básicos durante años sin interrupción. La consistencia ganó a la intensidad. La persistencia venció a la inteligencia. El sistema ganó la motivación. Y aquí está quizás la idea más profunda de Dalio sobre cómo construir sus primeros $100,000. No se trata de dinero. Se trata de en quién te conviertes en el proceso. Porque una persona capaz de acumular $100,000 con un salario modesto ha desarrollado habilidades que van mucho más allá de las finanzas. Capacidad desarrollada para retrasar la gratificación, pensar a largo plazo, tomar decisiones basadas en datos y no en emociones, mantener el rumbo durante el malestar, automatizar comportamientos productivos, aprender continuamente, ignorar la presión social, discernir la inversión del consumo. Estas habilidades, una vez desarrolladas, se aplican a todos los ámbitos de la vida. La investigación de la Universidad de Stanford sobre la transferencia de habilidades ha demostrado que las habilidades desarrolladas a través de la disciplina financiera se correlacionan fuertemente con el éxito en la salud, las relaciones, la carrera y el bienestar general, porque son habilidades de autogestión fundamentales. Entonces, cuando construyes tus primeros 100,000, como lo describe Dalio, no estás simplemente acumulando dinero. Estás construyendo una versión de ti mismo capaz de alcanzar metas mucho mayores. Y quizás ese sea el verdadero valor de los primeros 100,000. No el número en sí, sino la transformación necesaria para alcanzarlo. Porque con 100,000 es mucho más fácil. No porque las matemáticas hayan cambiado, sino porque tú cambiaste. Este contenido es exclusivamente educativo, basado en patrones y principios históricos,
Documentados estudiados por instituciones como la Reserva Federal, la Oficina Nacional de Investigación Económica, la Oficina de Estadísticas Laborales, Fidelity Investments y centros académicos como la Universidad de Chicago, Harvard, Yale y Stanford. Nada aquí constituye un consejo de inversión específico. Los patrones históricos no garantizan resultados futuros, y las situaciones individuales varían significativamente. Consulte siempre a un profesional calificado antes de tomar decisiones financieras importantes, considerando su situación específica, objetivos, tolerancia al riesgo y horizonte temporal.